Asambleísta María Augusta Calle. Le pido unos momentos hasta que me pongan la presentación, por favor. Ahí está. Vamos pasando a la primera. El presupuesto general es una herramienta técnica contable fundamental para el monitoreo que posee el Estado para poder identificar dichas restricciones y se refiere al estudio del balance de flujo entre ingresos y egresos causados en un periodo determinado. Es decir, el presupuesto que estamos analizando ahora, en el caso de nuestro gobierno, ha sido definido en base a una planificación del plan de desarrollo y no desde la dádiva o el chantaje. La siguiente. El presupuesto general del Estado es una herramienta y no un producto, como se lo está analizando. Entender la forma como se construye nos permite identificar que cada tipo de partida tiene un comportamiento propio y que no podemos asumir tendencias lineales de crecimiento o de comportamiento de manera homogénea y general. Está ahí los pasos de cómo se construye el presupuesto, que son las estrategias de intervención, la planificación operativa, el análisis de restricciones y la consolidación presupuestaria. La siguiente, por favor. El papel fundamental, ¿para qué sirve el presupuesto general? El papel fundamental del Estado y su institucionalidad es la de instaurar un régimen de bienestar que permita satisfacer la mayor cantidad de necesidades y potenciar las capacidades de la totalidad de su población, instaurando un proceso de desarrollo social y productivo, considerando los principios y preceptos determinados en su marco jurídico y, en nuestro caso, en el de nuestro país, el Plan del Buen Vivir. Con estas consideraciones bastante generales, en mi exposición trataré de demostrar la importancia de un quehacer gubernamental que basa su acción en la planificación y sus logros en el uso de los recursos públicos. La siguiente. En el año 2010, el PIB per cápita se incrementó en 2.12%, al pasar de 1.722 mil millones de dólares en el 2009 a 1.758 mil millones en el 2010, como resultado de la recuperación parcial de la crisis económica mundial que vivimos el mundo entero en el año 2009. El crecimiento del PIB en el año 2010 fue de 3.58%, valor que debo decir está en términos reales. La siguiente. Los países de Latinoamérica y el Producto Interno Bruto. No voy a comparar con Inglaterra, voy a comparar con América Latina. Creo que esa es una comparación válida. En el segundo trimestre del 2011, para la mayoría de economías de la región, continúan mostrándose tasas de variación positiva, destacándose Argentina, Ecuador y Colombia. Colegas, compañeras, compañeros, nada de economía rezagada a la ecuatoriana. Hablemos con las cifras y con la verdad. La siguiente. Este es un análisis estadístico de las variaciones. Un análisis estadístico de las variaciones trimestrales del PIB que muestra una notable recuperación de nuestra economía frente a la crisis del 2009, como muestra la línea de la tendencia. El PIB de Ecuador se incrementó en 2.2 a precios constantes desde el 2002, que es el punto de comparación, y en el segundo trimestre del 2011,
respecto al trimestre anterior y en 8.9% respecto al del segundo trimestre del 2010. No se puede negar las cifras. Siguiente, por favor. El valor agregado bruto por industrias en el segundo trimestre del 2011. En este gráfico, o con este gráfico, se desmiente la tesis de que se sostiene la economía ecuatoriana a partir del gasto gubernamental. En el segundo trimestre del 2011, todas las actividades económicas presentaron crecimientos positivos. Se exceptúa de esta evolución la refinanciación de productos de petróleo. Vale destacar que el gobierno general es uno de los de menor crecimiento, 0.8. Vean ustedes el crecimiento de electricidad y agua, de construcción, etcétera. La siguiente, por favor. Este índice de actividad económica y coyuntural, si ustedes ven la línea negra, se puede apreciar cómo el índice de actividad económica presenta un crecimiento sostenido. Los picos cada vez están más altos y las caídas son menores. La siguiente, por favor. En octubre de 2011, la inflación anual de Ecuador continúa situándose por debajo del promedio y la mediana del grupo de países analizados, de países latinoamericanos analizados. En un ciclo de crisis global inflacionaria que se ha sostenido en el incremento de los precios de los productos y de las materias primas, que en gran medida son dinámicas especulativas, el Ecuador tiene una inflación promedio debajo de la promedio latinoamericana. Los países que tienen, y aquí vale un dato que vale anotar, los países que tienen menor inflación tienen un ciclo menos, pues no se cuenta aún con la información de septiembre, es decir, esa inflación no está actualizada a septiembre. Siguiente. El índice de confianza del consumidor y el volumen de crédito con tarjetas de crédito. Aquí vemos otro indicador de estabilidad económica, colegas y compañeras y compañeros. De estabilidad económica no solo en endeudamiento en tarjetas de crédito, sino en la confianza que genera en el consumidor. Esta confianza es producto de la estabilidad y de la capacidad de planificación del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y aquí está la medición de confianza también sobre el productor, sobre el empresario. En el gráfico se observa la relación de este índice con la tasa de crecimiento anual del PIB trimestral, lo que demuestra una creciente confianza posterior a la crisis del 2009. Hablo permanentemente de la crisis global del 2009 porque no se sintió esta con la intensidad que se ha sentido en otros países, y por no haberlo sentido así, no tomamos en cuenta como un punto de arranque para el análisis económico. Pero este es otro signo de estabilidad, el incremento de la confianza empresarial. El siguiente, por favor. Cuando hablamos de buen vivir, hablamos de trabajo. Y aquí es importante anotar la evolución de la desocupación total en este cuadro analizada por sexo. Este es el mercado laboral. Hemos logrado generar una tendencia decreciente de desocupación, y si comparan las cifras de mujeres y hombres, hay una disminución en la brecha en su participación en el mercado laboral. Igual información la referida al subempleo. La distribución de la PEA, por favor, la siguiente. Aquí la muestra de cómo está conformada nuestra población económicamente activa.
donde vemos el aumento de ocupación plena, disminución de subempleo y tasa de desempleo. La siguiente, por favor. Se ha dado ya estos datos referidos a la población urbana en condiciones de pobreza, donde claramente se anota la disminución de la pobreza en el sector urbano del país. El siguiente. Se ha hablado también ya sobre el coeficiente Gini, que muestra que la desigualdad disminuyó del 50.5 al 44.1 en la zona rural y del 54 al 50.5 en el total nacional. Y respecto a años anteriores, desde diciembre del 2007, 0.52 a 0.46. Terminó su tiempo, asambleísta. Solamente un último gráfico, por favor, el último nada más. Con este cuadro desmentimos la muletilla del incremento irracional y desmedido del presupuesto general del Estado durante nuestro periodo de gobierno. Todos los gráficos, y algunos que no puedo compartir con ustedes, mostrados anteriormente, dan cuenta de los resultados de la estrategia de intervención estatal, demostrando que la tasa de crecimiento de nuestro periodo es igual a la de los periodos anteriores, pero además podemos demostrar que la tendencia de crecimiento está ligada a factores naturales de la economía, como el crecimiento del PIB y la variación del IPC anual. Una muestra de que nuestro gobierno no está para cumplir compromisos de inmoral deuda internacional, ni para satisfacer a hambreadores internacionales y nacionales, sino para asegurar el buen vivir de forma responsable, solidaria, soberana y de rescate de la dignidad de la mayoría del país. Gracias, señor presidente.